Muchachos, ahora pues vamos a darle como una finalización. Esto no es necesario guardarlo, ¿no? Realmente no le veo importancia. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver tendencias en redes neuronales. Va a ser principalmente aplicado al tema de e-learning, aunque realmente las redes recurrentes son parte de e-learning, ¿sí? Bien, muchachos, vamos a hablar un poco de lo que es Deep Learning. Es aprendizaje profundo en español y es un conjunto de técnicas de aprendizaje de máquina, o sea, de Machine Learning. Machine Learning es su área de inteligencia artificial. ¿Listo? Que se basa en el aprendizaje de qué? De datos. O sea, Machine Learning, cuando ustedes tienen técnicas de inteligencia artificial que están aplicadas en el aprendizaje de datos, eso es Machine Learning. ¿Sí? Si por ejemplo, porque técnicas de inteligencia artificial hay muchas, hay técnicas probabilísticas. ¿Se acuerdan lo de Prolog? Regla de diferencia. Eso es una técnica de inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O la búsqueda. ¿Se acuerdan de búsqueda informada y búsqueda no informada? Ese curso veía como que voy a tenerle que decir a Joshua que apriete, porque les está olvidando. ¿Cómo se va a olvidar una de las joyas de la carrera, muchachos? Es una joya. ¿Sí? Dar ese curso es un honor. ¿Sí? Donde no estuviera Joshua ya le he echado yo la mano a eso. ¿Sí? Entonces, y está siendo grabado. Entonces, bien muchachos, ¿qué pasa con el Deep Learning? Busca solucionar problemas muy difíciles, muchas características y clases en el menor tiempo posible. Pero ¿qué pasa con lo que hemos visto hasta ahora? Aumentamos las clases, aumentamos las características. ¿Qué pasa con la red neuronal? Se muere, ¿cierto? Eso es exponencial. Existe un gran conjunto de técnicas de Deep Learning. Tenemos regresión lineal. ¿Se acuerdan de la regresión lineal en experimentación física? ¿Nunca hicieron regresión lineal con los datos que tomaban y eso? A mí me tocó y lo vi. Sí. Ya lo olvidaron. Entonces se utiliza clusterización, predictores, entre otros. Nosotros nos vamos a enfocar en redes neuronales. Es utilizado ampliamente en sistemas de recomendación. Por ejemplo, el reconocimiento de rostro a la hora de tomar fotos. Y eso ya lo implementan los celulares, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, ya toman la foto de alguien y aparece mujer, 150 años, hombre, 35, mujer, 68, y ese tipo de cosas. ¿Sí? No es que esté diciendo que tengan tanta edad. ¿Listo? Bien, y gracias al Deep Learning, las redes neuronales se han convertido en una técnica apetecida. Hasta hace poco, realmente unos 4 o 5 años, las redes neuronales no era solo algo más académico. Pero con el Deep Learning alcanzaron una gran potencialidad. De hecho, es ahorita ampliamente utilizadas. Da miedo en estos momentos. Realmente el curso revivió gracias a eso. Bien, sin embargo, hasta ahora solo conocemos pues, los problemas de las redes neuronales. ¿Cuáles son? Si el problema tiene muchas características, la red neuronal será muy grande. Si la red neuronal tiene muchas entradas, muchas capas, ¿qué pasa? Entrenarla, ¿cómo se vuelve? Bastante tedioso. En algunos casos las características de un problema pueden ser dependientes entre sí. ¿Qué pasa? Una característica puede ser descrita en términos de otras características. Por ejemplo, temperatura, hablemos de la temperatura, temperatura corporal. Tengamos una temperatura corporal y tengamos una temperatura en la oreja. Entonces, por ejemplo, temperatura corporal promedio y otro que sea temporal en la temperatura en la oreja. ¿Qué pasa con una de las dos características? ¿Qué creen? Si yo tengo esos dos datos de entrada. Temperatura corporal promedio. Y la otra tengo temperatura en la oreja. No son diferentes. Son lo mismo. La temperatura en la oreja puede ser escrita en términos de la temperatura promedio del cuerpo. ¿Sí? Entonces es una característica que sobra. Entonces las redes también buscan eliminar características redundantes, sobre todo en el procesamiento digital de imágenes, que hay muchas características que realmente podrían sacarse dependiendo del problema. Y estas técnicas ayudan mucho a hacer eso. ¿Sí? En algunos casos, bueno, entonces, ¿cómo es el enfoque de Deep Learning? Entonces a alguien se le ocurrió partir el problema, ¿cierto? Entonces resulta que ustedes pueden partir el problema, por ejemplo, observen esto, ¿qué ven aquí? Ven un conjunto de imágenes que ingresan y ven primero una red neuronal que hace ¿qué? Encuentran unos patrones, ¿sí lo ven? Luego esa la siguiente red neuronal recibe como entrada esos patrones y ¿qué nos saca? Características de las caras. Y finalmente hay otra red neuronal que ¿qué hace?
identifica las caras y finalmente a la salida nos muestra las caras. ¿Qué pasa, muchachos, si yo entrenara la red neuronal desde aquí? Esta fuera mi entrada y esta fuera mi salida. ¿Qué problema habría? ¿Qué creen? ¿Qué problema le ven? Muchas capas, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Se demoraría demasiado. Recuerden que la complejidad del entrenamiento de las redes neuronales es exponencial. ¿Sí? Eso es absurdo. Pero si yo digo el problema así, entrenar esto es mucho más barato, esto lo puedo entrenar independientemente y esto lo puedo entrenar independientemente. ¿Qué pasa? No es tan costoso entrenar la suma de las cuatro cosas. ¿Sí? Y eso es lo que van a ver en muchas técnicas de Machine Learning. Vamos a ver solamente en autoencoders, en la otra no se ve tanto, pero ¿cuál es la gracia de esto, muchachos? Que ahorrar tiempo en procesamiento. Y esta técnica funciona muy bien. Ya claro está que depende del tipo de problema que estamos tratando y si se puede partir en partes, ¿cierto? Pero en general el procesamiento de imágenes, que es lo que está pegando hoy en día con términos de redes neuronales. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que las fotomultas utilizan estas técnicas para identificar la placa? O cuando usted viola una norma, para identificar, por ejemplo, la cebra y que usted está encima de la cebra, o identificar cuando el semáforo está en rojo, ese tipo de cosas. O mirar si de pronto hay un guarda. ¿Sí me siguen? Entonces, porque las fotomultas también tienen características de ahorro de energía, solo toman la foto cuando es estrictamente necesario. ¿Sí? Entonces, muchachos, para que sepan, las cosas, también con esto se hace el mal. Pues si eso es mal, no, bien. ¿Qué opinan de las fotomultas? ¿Alguna vez le han pasado? Pero en Palmira hay. Si en Palmira hay, significa que Tuluá hay Boga ahora. Entonces, muchachos, y que aquí son bien excelentes manejando la moto, ¿no? ¿Cómo están aquí manejando la moto la gente? Lo que pasa es que aquí no hay tanta accidentalidad como en Cali porque hay menos tráfico. Pero si lo hubiera, yo creo que sería una de las ciudades, esta y Palmira sería una de las ciudades más, digamos, en accidentalidad. ¿Sí? Y mismo tiene una moto gigantesca. ¿Señoritera? Ah, bueno. Bueno, no es bullying. Bien, muchachos, resulta que de técnicas de red neuronal, de deep learning con redes neuronales que tenemos, autoencoders, tenemos redes neuronales recurrentes, redes de Boltzmann, redes fingidas, redes neuronales convolucionales y mapas autoorganizados, pero no los de Cojonen, son otros mapas. ¿Sí? Esos de Cojonen, digamos que esos ya están más en desuso. Pero pues hay unas nuevas estrategias que están basadas en los mapas de Cojonen. ¿Sí se acuerdan de los mapas de Cojonen? No. Eso pasó aquí. Eso pasó, y yo estuve criticándolos todo el tiempo. ¿Sí se acuerdan? ¿O no? ¿Sí o no? Que sí. Bueno, entonces muchachos, preguntas de lo que es Deep Learning. Básicamente Deep Learning dice como un breve brochas. ¿Sí? Son un conjunto de técnicas de Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning? Machine Learning son técnicas de inteligencia artificial que están basadas en el entrenamiento ¿en qué? En datos. Usted tiene un conjunto de datos y lo pasa a una técnica. No es toda inteligencia artificial, porque inteligencia artificial también ¿qué entraría? Por ejemplo, las reglas de inferencia. Y las reglas de inferencia no son Machine Learning. ¿Sí? Entonces, dentro de Machine Learning tenemos las técnicas de aprendizaje profundo. ¿Y las técnicas de aprendizaje profundo qué características tienen? Que les conté. A ver. ¿Qué características tienen las técnicas de aprendizaje profundo? Puede ir el problema, ¿cierto? Pues como ocuparse de cada cosa y luego la conecta. También se habla de la reducción de ¿qué? De características redundantes, ¿cierto? ¿Por qué? A mí que me vale la pena entrenar una red neuronal gigantesca si hay varias características que yo podría depreciar porque son dependientes de otras, ¿sí? Entonces esa dependencia entre características se puede depreciar, que es lo que hacen principalmente las redes neuronales convolucionales, ¿sí? Entonces muchachos, preguntas sobre lo que es Machine Learning en general, sentimientos, nada, por acá, ¿qué dicen? Nada, están más concentrados ahora, creo que están, ¿qué tienen examen? ¿Están llenos de cosas? ¿Estamos en semanas violentas o todavía no? Esta es la semana 15.
Por lo tanto, quedan 3 semanas. Y jojo, nos fuimos. Sí. Bueno, muchachos, y bajo el enfoque de Build Learning se han implementado varias cosas. Número 1, traducciones instantáneas. Es lo que utiliza Google. Reconocimiento de rostros. Mujer, 800 años. Mujer, 5 años. Hombre, 10 años. Ese tipo de cosas. No sé, algunos celulares ya vienen con la edad y el sexo. ¿Sí? Aunque yo creo que hay algunas personas que sale, no sé. ¿Sí? Sistemas de recomendación. Facebook, cuando te recomienda amigos o cuando te recomienda páginas. ¿No les ha pasado que les recomienda páginas? O también Amazon, que les puede recomendar productos en base a las compras que han realizado. Y ahora los almacenes ya lo utilizan también. Eso ha pasado muy raro porque yo personas que uno ha visto, o sea, que conoce, pero simplemente se hizo aquí y no la ha asociado a ningún número telefónico ni ninguna red social. Una vez se mete también que se merece de amigos. Pero eso no sé, es raro porque eso es muy raro. Es que eso depende, digamos también que mira eso. Si tienen likes en común, por ejemplo, usted le dio like a una página de Pokémon y la otra persona le dio like a una página de Pokémon, es anime. Perdón, son juegos de video. Entonces, como a ambos les gustan los juegos de video, eso suma uno en una vaina que se llama sentiment analysis, análisis sentimental. No es de sentimientos, sino sentiment es la cercanía. Entonces, digamos que ustedes tienen varias cosas en común, suma puntos. Entonces, posiblemente sean amigos. Otra cosa que sume es que tengan amigos en común. ¿Sí? O que quedan en la misma zona, exactamente. O estudien en la misma universidad. Eso, hay varias cosas. ¿Sí? Entonces, eso también sale en común. O sea, cosas que tengan en común. Entonces, por ejemplo, te podría recomendar a esa persona. Es un buen sistema de reconocimiento porque, pues, digamos, puedes encontrar digamos, no sé, a su estrés de toda la vida ahí, ¿cierto? Bien, y también tenemos, desgraciadamente, las cosas como la fortuna. Lo siento, muchachos. ¿Ya no tiene? ¿Vos no tenías una moto? No, no tengo. Ah, ya. Pero igual cuando trabaje, ¿qué es lo primero que van a comprar? ¿Y si trabaja en Cali, qué es lo más probable? La tarjeta del mío. Bueno, sí. Bueno, entonces muchachos, aplicaciones. Debido a que las redes matemáticamente se pueden representar como ¿qué? Matrices de pesos. Entonces, ¿qué se puede utilizar para procesarlas? GPUs, ¿sí? ¿Por qué? Recuerden que las GPUs procesan transformaciones no lineales que representan proyecciones de información de imágenes o planos 3D a 1, 2D. ¿Dónde vieron esa cosa? ¿En qué curso? ¿Alguien mencionaste? ¿Cuál? Computación gráfica. Ese curso como que vino y ya. Ese curso se vino y se fue. Entonces, muchachos, ¿por qué? Las GPUs están especializadas en procesar matrices. Porque ustedes recuerden que la imagen que ustedes ven en el monitor es una proyección. Cuando usted ve un video 3D es una proyección de información 3D a información 2D. Entonces, son operaciones matriciales. Por lo tanto, las GPUs son las ideales para procesar este tipo de cosas. Entonces, por eso no se tienen bancos de procesadores, sino bancos de GPUs. Si algún día van a hacer un proyecto sobre esto, ustedes van a utilizar red neuronal, me imagino, en su tesis, hablen con el profesor John Zanabria, que él tiene GPUs, para que trabajen ahí. Porque el tiempo de procesamiento es mucho más. ¿Sí les digo? Sí, deben procesar las GPUs. ¿Sí? Y la librería recomendada es TensorFlow, porque ella trabaja sobre GPUs, es TensorFlow. Igual aquí lo usamos por encimitas y aunque tengo ganas que si vuelva a dar este curso totalmente va a ser full TensorFlow. ¿Sí? Sí. Sí. O sea, Octavio es bacano y todo, pero el motor se queda muy atrás. Y muchachos, por eso se utilizan bancos de GPUs para procesar ¿qué? ¿Técnicas de qué? De Deep Learning. Se utilizan GPUs. Bueno, muchachos, terminado este tema, vamos con los autoencoders. ¿Qué son los autoencoders? Suelen ser redes de 3 capas.
Se aprende a producir la capa, que la capa de salida sea exactamente igual que la entrada. O sea, se quiere que la salida sea igual a la entrada. Las capas de salida deben tener el mismo número de neuronas de salida de la entrada. ¿Por qué? Porque la salida es igual a la entrada, ¿sí? Y ejemplo, si se recibe una imagen, entonces espera que la red aprenda a reproducir la misma imagen, ¿cierto? Pero, ¿qué podemos decir sobre eso? Por ejemplo, entramos una imagen con una mariposa y que da la red neuronal como salida. Una mariposa, da la misma imagen, o sea, la copia. Pero bueno, ¿qué? ¿Cierto? O sea, eso es como, bueno, ¿para qué nos sirve? ¿Sí? Resulta que, pongamos la imagen, la clave está en ¿dónde? En la capa oculta. ¿Qué pasa si la capa oculta tiene menos neuronas que la capa de entrada y la capa de salida? ¿Qué tiene que hacer la capa oculta? No lean. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la capa oculta? ¿A qué está condenada? Muchachos, tiene que comprimir la información. ¿Por qué? En menos neuronas tenemos que codificar la información de muchas neuronas. Entonces, la capa oculta, ¿qué debe hacer? Comprimir y descomprimir la información. O sea, va a ser una compresión de la información y al mismo tiempo va a ser una descompresión. Interesante, ¿no? ¿Sí? Ya eso es más interesante eso, que pueda hacer una compresión o descompresión de la información, pero aún sigue sin tener gracia, por ejemplo. Entonces, si está la entrada y está la salida, ¿qué tiene que hacer esta capa? Tiene que comprimir 1,0,1, ¿sí? En 2 neuronas, de alguna manera. ¿Sí? Una vez definida la entrada a las redes, pues ¿qué se puede definir? Se puede dividir en dos. Una red neuronal que haga la compresión y otra red neuronal que haga la descompresión. Tenemos una red para comprimir y otra para descomprimir, ¿cierto? Sin embargo, comprimir información no es el uso habitual de esto. No es el uso habitual de esto. Entonces, ¿qué pasa si la capa oculta tuviese más neuronas? Pero existe un riesgo. La neuronal podría limitarse a copiar la entrada y la salida. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a forzar que algunas neuronas de la capa oculta se activen para cierta entrada y otras se desactiven. ¿Sí me siguen? O sea, vamos a activar algunas neuronas de la capa oculta para ciertas entradas y vamos a activar otras para otras entradas. Entonces van a haber distintas compresiones de la información. Pero la red neuronal en su conjunto debe reproducir la entrada, ¿sí? Entonces, muchachos, esta es la vaina. ¿Listo? En este caso, hemos solo activado ¿cuál neurona? Esta neurona de acá. Entonces, esta neurona debe comprimir esta entrada, pero para otra entrada podría hasta ser uno, ¿sí? Podrían haber distintos patrones. Ahí ya la cosa se vuelve más interesante. Ok. Entonces, existen varias formas que la información que no se limite a copiar la información. La primera es, a la hora de calcular el error, existe un factor de dispersión. Si este baja mucho, entonces añade el error, y si es alto, le añade poco al error. ¿Qué es un factor de dispersión? Que la red neuronal se esté memorizando ¿qué? La entrada. ¿Sí me siguen? Que se esté memorizando la entrada. Que puede pasar eso. Y la que suele utilizarse, que es más fácil, es el añadir un poco de ruido a los vectores de entrada y garantizar que la señal de salida no tenga ruido. ¿Sí me siguen allí? Que no tenga ruido, básicamente. Entonces, muchachos, ¿para qué sirven esas cosas? Observen estos dígitos escritos, ¿vale? La función de la red neuronal es reproducir eso de salida. Pero ¿cuál es el chiste? Sí, bueno. Básicamente, muchachos, en general, adelantémonos. Ve, no está la imagen. ¿Dónde está la imagen? No. ¿Dónde está esa imagen? Ve, se me fue esa imagen. Bueno, no importa. Les voy a mostrar acá la imagen. Parece que hubo un error en la compilación. Ve, no está. ¿Dónde está? Ok, denme un segundo, muchachos. Esperen, yo hago algo.
Calma, calma, muchachos. Calma. Calma. Bien. Ok. Acá. Aquí donde... No, este no es. Calma, muchachos. Calma. Entonces, miren acá, ¿cierto? ¿Cuál es el...? No sé qué pasó, yo esa imagen la había incluido. De haber sido cosas de la mala memoria mía. Ay. Esperen. Minería de bitcoins. Bueno, aquí está, bueno. Chan. Miren acá, bueno, ahorita les explico eso. ¿Dónde es que está? Bueno, ese es el método de convolución que no me interesa. ¿Dónde es que está esto? Yo los había visto. Ah, no la metí. Bueno, muchachos, ¿qué pasa? Entonces, parece que no lo pude meter. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes cuando ingresan estas señales, la red neuronal debe aprender a reproducir cada uno de los caracteres. ¿Sí me siguen? ¿Qué pasa? Que la red neuronal puede aprender a reconocer esos caracteres a pesar de que tengan ruido. Por ejemplo, si yo escribo el 5 de esta manera, ¿cómo asumiría la red neuronal la entrada? Sí, ¿cuál es el que más me parece? Al 5, ¿cierto? ¿Cuál es el chiste? Yo tengo unas imágenes de referencia, la red neuronal aprende a copiarlas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Yo no le voy a ingresar siempre lo mismo, sino que él tiene unos patrones que él reconoce y él aprende a reconocerlos con ruido. ¿Cuál es el ruido de este 5? Este es el 5 de entrada. ¿Cuál es el ruido de este 5? Pues que está un poquito levemente distinto escrito. Eso es ruido. ¿Sí me siguen? Entonces la red neuronal puede identificar que esto es un 5 a pesar de que es un toque distinto. ¿Ya me siguen allí la idea? Por eso se entrenan con ruido. ¿Sí? ¿Cuál es el ruido? Modifique brevemente el 5. ¿Y qué yo quiero a la salida? Que me salga este 5. Entonces la red neuronal ha identificado que esta imagen es esta imagen. Y por eso se puede reconocer texto. De hecho, esa es una de las tecnologías que utilizan los cachas, pues más avanzados. Utilizar autoencoders. ¿Sí? Los cachas basados en imágenes. ¿Ya me siguen? Para el reconocimiento de carácter. Entonces yo puedo meter un 5 así. También lo va a reconocer como 5. Entonces, ¿ya? Entonces esa es la aplicación de los autoencoders. Usted le mete una imagen de referencia y él puede reconocer imágenes que tengan ruido. Es muy útil en el reconocimiento de textos, muy útil. Y son muy sencillos de implementar. Ahorita se van a dar cuenta de eso. Entonces, muchachos, por ejemplo, para este caso, vamos a entrenar, vamos a tomar parches de 8×8, se tiene un autoencoder con 100 neuronas en la capa oculta, por lo que se tendrán 64 neuronas de salida y de entrada y salida, pues una para cada píxel. Entonces vamos a partir esta imagen acá, ¿cierto? Vamos a partir esta imagen en distintos segmentos. Ahora, muchachos, él no solo cuando tiene la imagen, él ingresa esta imagen, pero él no va a tomar parches de cada uno, él va a tomar parches muy pequeños, ¿sí me siguen? Parches muy pequeños. ¿Por qué? Porque la variación depende. ¿Sí me siguen? La variación depende. O sea, la variación depende de dónde salió. Entonces vamos a tomar parches muy pequeños. ¿Qué pasa? Que cuando usted ingresa a la imagen, ¿qué también va a pasar? También se va a recortar. Eso aumenta la predicción. ¿Sí? Eso es lo que se suele hacer con los caracteres escritos a mano. ¿Sí? Se utilizan autoencoders. Eso es por excelencia para reconocimiento de texto. Así pues por imágenes se utilizan autoencoders. ¿Sí? Que es demasiado fácil implementarlos. ¿Y qué pasa? La idea de Deep Learning no es utilizar un solo autoencoder, es utilizar varios autoencoders, porque la lectura escrita a mano, según lo que ustedes vieron en el artículo, no solo tiene una característica que es, por ejemplo, qué características podemos sacar de una imagen escrita a mano, de acuerdo a lo que leyeron en el artículo. Por eso es que este artículo tiene mucho que ver con los autoencoders también. ¿Qué más vieron? Por ejemplo, cómo está ubicado, si está torcido, si está... Eso es un parámetro también. O la forma, si es cursiva o romana. ¿Sí? Y hay muchas más características que ustedes pueden sacar de un texto para reconocerlo. ¿Sí? ¿De qué? Del ancho, sí, pero eso depende, depende del ancho o cómo está acentuado. Hay muchas cosas que uno puede
determinar de una imagen, de algo escrito a mano. Y cada codificador se encarga de un conjunto de entradas o de características. Entonces, un encoder puede dedicarse a la parte de la anchura, otro encoder puede dedicarse a la forma como está escrita, otro encoder puede dedicarse si es romana o cursiva, otro encoder se puede encargar de, ¿qué más? De si está inclinado, si está derecha. Entonces usted puede tener puede analizar cada característica en varios encoders. ¿Y usted qué hace? Ustedes, al final, ¿qué van a hacer con los autoencoders? Bueno, acá se me borró. Muchachos, calma, calma. Calma, muchachos. Calma. ¿Están calmados, cierto? Ah, bueno. Y acá, muchachos, lo que uno suele hacer son arreglos de autoencoder. ¿Sí lo ven? Cada autoencoder se encarga de una situación distinta. ¿Sí me siguen? Los autoencoders pueden tener más de una capa oculta, ¿no? Por lo general tienen 3 capas. ¿Qué pasa con estas redes neuronales pequeñas en general? ¿Qué podemos hacer con estas redes neuronales pequeñas? ¿Qué sucede con el entrenamiento? Es rápido. ¿Qué tipo de entrenamientos podríamos utilizar? ¿Uno supervisado o no supervisado? No supervisado, ¿por qué? Porque uno quiere que la salida le parezca a quién, a la entrada, ¿no? Entonces entrenamiento no supervisado y realmente rápido. O sea, los autoencoders son muy rápidos de entrenar y son muy útiles para el reconocimiento de patrones en imágenes o reconocimiento de patrones en general, ¿sí? Porque son tolerantes al ruido y uno puede discernir cada característica, tener un autoencoder por aparte y ya después unificar las entradas en una otra red neuronal si quiere. Puede ser una backpropagation, o sea, uno tiene mucha cosa con que jugar aquí, ¿sí? ¿Tienen preguntas? ¿Sentimientos? ¿Nada? ¿Por qué están tan callados hoy? ¿Qué les pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Están pensativos? Ok. Bueno, entonces, ¿preguntas sobre lo que son autoencoders? Bien, muchachos, descarguen desde el campus virtual. Ahí está la implementación y la vamos a ver, ¿sí? ¿Qué autoencoders? Muchachos, yo corrí eso y eso se demora. Entonces, corran. Recuerden correrlo dentro de la ¿qué? Dentro de la MB que creamos, ¿vale? Yo igual les dejé los enlaces donde saqué eso, porque eso no es magia. Entonces, muchachos, vamos a estudiar la parte de los autoencoders. Autoencoders. ¿Dónde está el Chrome? Ah, ya. Bien, muchachos, cuando estén listos me avisan. Bueno, ahí está abriendo el archivo. Eso se llama un notebook de Python. Es como para ejecutar Python en un servidor web. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a ver inicialmente en estas implementaciones? ¿Ya la abrieron? ¿O no? ¿La abrieron, muchachos? ¿No? Entonces, muchachos, ¿qué van a ver? Inicialmente, pues vamos a cargar ese dataset que es MINS. ¿Lo ven allí? Y bueno, ahí va a extraer esas cosas. Luego, ¿qué hace? ¿Acuerdan que hace tf.placeholder? ¿Qué hace eso? ¿Crea qué? Un contenedor, o sea, como un espacio de memoria. ¿Vale? Bueno, esto luego no. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Qué creen que hacen aquí? Hacemos, muchachos, este es el autoencoder. Entonces, muchachos, queremos crear capas, ¿cierto? Podemos crear capas, que son las capas ocultas. Bueno, aquí hay varias. Aquí hay un encoder, aquí hay, bueno, algo que se llama pooling, que le explicaré ahora. Podemos tener por distintos tamaños. ¿Sí lo ven que hay diferentes redes neuronales? Por ejemplo, 28 de entrada, 28 por 32. Bueno, aquí arma una red neuronal para el encoder. Y luego arma otra para el decodificador. Recuerden, muchachos, que comprime y descomprime. Por eso encoder y decoder. O sea, uno suele armar un encoder y un decoder en la implementación, que es lo que están haciendo acá.
Finalmente, muchachos, en una sesión, ¿qué se hace? Hacemos el entrenamiento. Si lo ven acá, ¿no? En general. Si me pongo a explicar esto a fondo, creo que nos mandas 3 horas. ¿Listo? Es mucha cosa. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Esto empieza a entrenar con respecto a los datos de entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada? Son esta base Minsk, que es de TensorFlow, que son un conjunto de caracteres escritos a mano. ¿Vale? Es esa base de datos. Entonces, muchachos, ¿cómo ejecutan eso? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan cómo ejecutarlo? Toca, muchachos, convolucionales. Entonces, vamos al terminal, ¿cierto? Esto es algoritmo. Esto es redes neuronales. Esto es tema a clases. Esto es tema 7 redes. Ay, no, tema 8. Tendencias. Y tenemos ejemplos. Y tenemos autoencoders. Entonces sería, ¿se acuerdan? Source. Entonces, esto está en la carpeta del home, ¿no? TensorFlow. ¿Sí se acuerdan de lo que crearon? Ya entra mi TensorFlow. Aquí aparece. ¿No? Ah, verdad. Bin activate. Ahí está. ¿Lo ven? Lo ven acá, ¿no? ¿Listo? Entonces voy a ejecutar Python convolucionales. A ver. Python. Ah, autoencoders. Estoy loco. Entonces, muchachos, ahí empieza a ejecutar. Aunque debo tener la ejecución porque este computador se me timbra y se me puede dañar el video. ¿Sí? ¿Ustedes lo pueden dejar corriendo allí? ¿O no? Déjenlo corriendo allí a mí porque se me timbra el computador y se me puede dañar el video. ¿Listo? Entonces, hagan eso y lo dejan corriendo, ¿vale? Si tienen problemas corriendo, me avisan. Voy a pausar aquí por el momento.